La geoarqueología es una subdisciplina que se encuentra dentro de la arqueología y que se dedica a aplicar una serie de técnicas analíticas de las ciencias de la Tierra o de las geociencias a la resolución de problemas de tipo arqueológico. Entonces la relación que existe entre geociencias y arqueología es muy estrecha, y en ese término geoarqueología se puede pensar o se puede definir ese vínculo. Ese vínculo tiene muchas aristas y puede ser visto a distintas escalas. La arqueología generalmente ha tomado esas técnicas analíticas de las geociencias para poder entender cuestiones que le son esenciales en su indagación sobre las sociedades humanas del pasado. Por ejemplo, es imposible pensar una sociedad en un entorno natural o en un paisaje determinado sin tener en cuenta cuáles son las características de ese entorno y de esos paisajes. Y esas características son posibles de entender si uno las entiende desde las ciencias de la Tierra o desde las geociencias. Si no, desde la sola arqueología no puede, hay muchos vacíos para entender cosas, y a las preguntas más importantes que la arqueología se hace sobre las sociedades del pasado, como por ejemplo una crucial, que es por qué la gente decide vivir en un determinado espacio geográfico, tiene que abordarse desde la perspectiva de las ciencias de la Tierra, pero también desde la arqueología, es decir, tiene que tener esas dos dimensiones, una dimensión, si quieren, física, pero también una dimensión humana, una dimensión cultural. Entonces la geoarqueología se dedica a usar esas técnicas para poder entender preguntas de la arqueología, y lo hace muy particularmente en dos aspectos importantes. Uno tiene que ver con la formación de los sitios arqueológicos y el otro con su transformación. Y ninguna de esas dos cosas es posible de entender si no la miramos con una perspectiva desde las geociencias, porque las sociedades humanas habitan unos espacios o escogen unos espacios para habitar de acuerdo a unas necesidades que tienen, y esas necesidades muchas veces están determinadas o están condicionadas por las características físicas y naturales de los terrenos, por la geomorfología, pero también por la sedimentología, pero también por la estratigrafía, pero también por la hidrología. Y ninguna de esas, digamos, acercamientos disciplinares de las ciencias de las geociencias se puede obviar si uno quiere entender esa gran pregunta de por qué la gente vive en unos determinados espacios y no en otros, y sobre todo por qué también los sitios arqueológicos tienen las características que se observan cuando uno los estudia o los excava, porque a los lugares donde la gente ha habitado y ha dejado de habitar les pueden ocurrir muchas cosas que tienen que ver con esos fenómenos de las transformaciones y de los ciclos constantes que ocurren en los procesos del geódeo, de los distintos ambientes y de los distintos elementos que los conforman, de los distintos biomas, de los distintos ecosistemas. Entonces, para la arqueología es absolutamente esencial poder entender desde las ciencias de la Tierra cómo es que esos sitios arqueológicos existen, si existen o no. Muchas veces también es importante para saber por qué no existen sitios arqueológicos o por qué se han modificado con el paso del tiempo, y de manera que se puedan estudiar ya desde la perspectiva de quiénes estuvieron allí, quiénes vivieron, cómo vivieron y cómo conformaron sus propios espacios vitales en esos paisajes. Entonces la relación es estrechísima, y pues hay muchos ejemplos a través del espacio y en muchos lugares del mundo donde se hacen este tipo de trabajos intradisciplinares entre geociencias y arqueología para entender cosas particulares de los procesos sociales del pasado asociados a unos procesos que también son procesos naturales, no solamente son procesos culturales sino también naturales.